Privilegio de poder estar en su presencia para alabar y bendecir su nombre. Amén. Bien, abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Seguimos entonces nuestro recorrer la Biblia, recorrer este instante y recordar algunas cosas importantes e interesantes en el mensaje que Dios le envía a la iglesia de Sardis a través del pastor de esta iglesia. Y la semana pasada estábamos hablando acerca de, terminamos allí, no hay necesidad de proyectar, porque lo que vamos a hablar hoy no está allí, entonces no hay problema. Así que estén atentos, si quieren apuntar. Yo voy a tratar de no ser tan ráfaga, sino ser un poco más lento, más tranquilo en eso, porque a veces sí parezco como si me estuvieran acosando, pero damos gracias a Dios porque podemos cada día aprender, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces la semana pasada habíamos hablado de que estás muerto y terminamos hablando de que muerto significaba en ese momento condición espiritual de quienes son incapaces de responder al llamado de Dios. 2, estar en decadencia por un estado de comodidad, un estado de esterilidad y un estado de inactividad. Y 3, una fe que no produce obras en obediencia. Ahí habíamos terminado la semana pasada. Y antes de iniciar vamos a orar. Y también quiero hacer una lectura, quiero que ustedes me escuchen, es un poquito extensa, más o menos, es un fragmento de un libro que se llama El costo del discipulado, es la dicotomía entre gracia barata y gracia sublime. El autor es Dietrich Bonhoeffer y obviamente está basado en el versículo 21 del Evangelio de Mateo 7. Entonces vamos a leer, a tener esa lectura para que entendamos un poquito y ampliemos un poquito en esta mañana lo que venimos hablando sobre la iglesia de Sardis y mirar el por qué, porque esa era la pregunta que a mí me venía: ¿por qué la iglesia de Sardis estaba muerta? Bueno, ahí, entendiendo el término y mirando, hablamos claramente de 3 cosas que son claves aquí. Porque su condición espiritual obviamente no le permitía ser capaz de responder al llamado que Dios le había hecho, a la santidad, al trabajo, a todo lo que el Señor pide en su palabra. 2, obviamente porque estaba en decadencia por el estado de comodidad, obviamente de esterilidad e inactividad. Y también porque su fe no estaba produciendo las obras de obediencia que eran necesarias. Son 3 por qué, bíblicamente allí, pero históricamente quise profundizar un poco más y vamos a mirar hoy los síntomas de una iglesia moribunda, una iglesia que se está muriendo. Y vamos a encontrar muchas cosas interesantes que no solamente son aplicables para esa época o que estaban pasando en esa época en la iglesia de Sardis, sino también obviamente aplicándolas a nuestro día y a nosotros mismos como cristianos. Entonces vamos a orar y arrancamos en esta mañana. Padre, queremos darte gracias por este momento que nos das de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, entonces dice de la siguiente manera: la separación que crea el llamado de Jesús es aún más profunda. Usted dirá, bueno, pero ¿cuál separación? Ya lo voy a decir. Luego de la división entre iglesia y mundo, entre cristianos nominales y reales, la división ahora entra en el corazón mismo del cuerpo confesional. Entonces ahí está. La separación que crea el llamado de Jesús, ¿cuál es? Entre iglesia y mundo. Porque cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios para estar con Él, somos separados de este mundo
para vivir solamente para el Señor. Queda claro, ¿cierto? Pero también la separación que hay entre cristianos de nombre, por eso es nominales, de nombre, y los cristianos reales. Porque hay mucha gente que dice así, yo soy cristiano simplemente porque dice que pertenece a una iglesia X. No importa la X, sino dice que está dentro de una iglesia, que pertenece a una iglesia, que va a una iglesia. Entonces se dice ser cristiano, pero es más algo nominal, de nombre, pero no es un cristiano real. Entonces ahora la división entra en el corazón mismo del cuerpo confesional. Pablo dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Tú y yo aquí, si llamamos a Jesucristo Señor, es porque tenemos el Espíritu Santo, ¿o no? Pero hay mucha gente dentro de la iglesia que le dice a Jesús Señor y no tiene al Espíritu Santo. Usted me pregunta, ¿pero eso cómo puede ser? Vamos a mirar. Y creo que la iglesia de Sardis es un gran ejemplo de esto. Porque si la iglesia de Sardis tuviera el Espíritu Santo o viviera en el Espíritu Santo, no estarían ¿qué? Muertos, ¿cierto? Es imposible rendir nuestras vidas a Jesús o llamarlo Señor por nuestra propia decisión. No, es que yo quiero llamar al Señor Jesús, Señor, y lo voy a llamar Señor, o voy a rendir mi vida a Jesús, pero es una decisión personal, no, es el Espíritu Santo el que nos guía en esa decisión, no somos nosotros, porque no nos digamos mentiras. Tú y yo no estaríamos acá, sino en nuestra casa, durmiendo, porque estamos cansados. Es más, a veces hasta venimos y nos dormimos acá, porque estamos cansados. ¿O no? Es real, es real. A veces lo llaman a uno, algunos hermanos que hacen así, pero es que están durmiendo, no que lo estén llamando a uno, ¿verdad? Otros a veces le blanquean a uno los ojos y voltean esos ojos así como que ya se fueran a... Pero es por eso, estamos cansados. Pero el Espíritu Santo de Dios es quien nos reúne y es quien nos mantiene despiertos en medio del tiempo que el Señor merece en este lugar. Porque nosotros nos reunimos para celebrar ¿a quién? A Jesucristo. No es para celebrarnos a nosotros mismos, no es para nosotros aquí llegar y brincar de alegría y gloria a Dios y ya entonces quedamos, no, es lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Pero como Él es el Señor y decimos que Él es el Señor, nosotros no lo hacemos por cuenta propia. Es el Espíritu Santo el que nos dirige, es el que nos ayuda, es el que nos muestra que Él es nuestro Señor. Sigue diciendo, Pablo deliberadamente niega la posibilidad de que los hombres puedan llamar a Jesús Señor sin el Espíritu Santo, es decir, sin haber recibido el llamado. ¿Tú recibiste un llamado o no? ¿Cierto que sí? Y si recibimos el llamado es porque el Espíritu Santo, y estamos acá, es porque el Espíritu Santo tocó nuestro corazón, nos convenció de pecado, de juicio y de justicia, y por eso estamos en Él. Por eso cuando gente habla de que Jesús es el Señor, ¿Señor de qué o de quién? ¿De nuestra vida lo es o no lo es? Piensen en eso. Era difícil de entender esto en tiempos en que no producía ninguna ganancia terrenal ser cristiano. Para los de Sardis no había ganancia física, económica, terrenal por ser cristiano. Por el contrario, los perseguían. Recuerden los primeros cristianos que fueron perseguidos. Los mataban, los discípulos mismos los mataron. El último que murió fue Juan y ese fue el único que el Señor dejó hasta el final, hasta escribir el Apocalipsis,
y murió de muerte natural. Sin embargo, fue perseguido y murió en una isla, totalmente lejos de la civilización de esa época. Sigue diciendo, y cuando el cristianismo era una profesión peligrosa. Yo le pregunto, ¿hoy el cristianismo es una profesión peligrosa? En algunos lugares del mundo sí. En China sí. En Corea del Norte sí. Y en otros lugares como en África, en la India y en otros sitios sí es peligroso profesar la fe cristiana, porque he leído noticias donde aún esposos han matado a sus esposas por haberse convertido al cristianismo luego de ser islámicos, es decir, musulmanes. Porque normalmente en esa parte de África y de la India, los musulmanes son los que más están allí. Y aunque hay cristianos, pero los cristianos están siendo perseguidos, iglesias quemadas, iglesias tumbadas, lo mismo en China, porque en China el Dios de ellos es el presidente de la república y lo tienen que adorar. Y el que no lo adore a él y predique de él, entonces inmediatamente lo meten a la cárcel o lo matan. En Corea del Norte exactamente lo mismo. El presidente de allá es el Dios de esa gente y él es el que manda y tienen que adorarlo, porque si no lo adoran, entonces él también, y dicen Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor, se ofenden. Cristianismo peligroso para este tiempo en esos lugares. Aquí no. Aquí todavía ser cristiano no es peligroso para la gente. Se está convirtiendo lentamente en algo peligroso, pero más que todo por las ideologías que se están presentando en el mundo entero y que los hombres están aprobando completamente. Y ya hoy en día, si usted le dice a alguien que eso que está haciendo es pecado, inmediatamente te pueden denunciar y te pueden meter en la cárcel por ser una persona que está atacando un grupo que no debe ser atacado. No todo el que me diga Señor, Señor, mire qué tremendo el texto. Mateo capítulo 7, versículo 21. Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará, hace parte del reino de los cielos. Por eso, otra vez, el hecho de que tú digas Señor, tú tienes que demostrarlo con hechos. No es simplemente un remoquete, un nombre, un título de Jesús. La pregunta es, ¿verdaderamente Jesús es tu Señor? Porque si Jesús es tu Señor, mi Señor, entonces yo puedo decir que soy parte del reino de los cielos y me voy para el reino de los cielos con Él. Entonces, Señor, Señor es la confesión de fe en la iglesia. Entonces, ahora, habíamos hablado aquí de que ya después de ver la división entre iglesia y mundo, entre cristianos nominales y reales, ahora la división entra en el corazón del mismo cuerpo confesional. ¿Y cuál es el cuerpo confesional? Decir que Jesús es el Señor. Ahí hay otra división dentro del cristianismo. Los que verdaderamente han recibido a Jesús o confiesan al Señor Jesús como el Señor de sus vidas y viven esa realidad en sus vidas, y los que le dicen Señor, Señor, pero que no hacen parte del reino de los cielos. Otra división dentro de la iglesia. ¿Qué dijo Jesús? Yo no vine a traer paz. Yo vine a poner al suegro contra la suegra, a la suegra contra la nuera, padres contra hijos, hijos contra padres, por causa de mi nombre. Porque el que llega a Cristo y lo toma como su Señor, primero se divide del mundo en que viven los demás. 2, se convierte en un cristiano real. Y 3, vive su vida con Jesús como su Señor.
Y eso implica que de aquí para allá no hay más. Eres tú y el Señor, porque eres alguien real delante de Dios. Sí. Lo que pasa es que ese texto, de pronto lo compartiendo con hermanos de otras congregaciones, los cristianos, y hablando acerca de ese texto, hay una división marcada. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchos creen que el texto no está hablando de que se pierda la salvación, o sea, que el texto está hablando de que no van a reinar. Y como en el libro, la palabra nos habla que vamos a reinar con el Señor. Entonces están hablando que no es que no se vayan a perder, que van a ser salvos, pero no van a reinar con el Señor. Entonces que hay una división conceptual. El problema es que si a eso vamos, teníamos que ir a Primera de Juan, cuando dice: aquellos que se van de nosotros, pero hay unos que no se van, se quedan. Pero cuando hablamos que se van de nosotros, es decir, que cogen el texto bíblico y lo enmarañan para tratar de acomodarlo a su conciencia para que se quede tranquilo y puedan vivir una vida como ellos quieran, porque tenemos que entender lo que significa Señor. Cuando hablamos de Señor, estamos hablando de dueño, de amo. Y eso implica que nosotros somos ¿qué? Sus siervos, esclavos. Y decirle a alguien: usted es esclavo del Señor, inmediatamente usted dice: yo no soy esclavo de nadie. Como le decían los judíos, ¿a quién? Al mismo Jesús. Yo le pregunto: ¿a quiénes vino Jesús? Al pueblo de Israel, a su pueblo. Pero los suyos no recibieron ¿qué? Su señorío sobre ellos. Porque ellos tenían conceptos teológicos desde la ley que no habían podido entender y no comprendían, y por eso Jesús fue enviado para mostrarle a su pueblo que ellos habían malentendido la ley y la estaban tergiversando y no estaban permitiendo que la gente entrara al reino de los cielos. Esto es lo mismo que está pasando hoy con ese tipo de cristianos, no sé, solo Dios lo sabe, yo no puedo condenar eso, pero bíblicamente uno puede darse cuenta que está sucediendo exactamente lo mismo. Los cristianos de hoy en día malinterpretan el Evangelio, la palabra de Dios, porque es que tenemos que mirar muchos textos. Dice que el que confesare a Jesús como el Señor, no como el Salvador. Cuando yo confieso a Jesús como el Señor de mi vida, ¿seré qué? Salvo. Solamente si lo confieso como mi Señor. Por eso ese tipo de personas con esos conceptos no tienen a Jesús como el Señor. ¿Cómo van a separar la salvación del Señor o el señorío de Cristo de la salvación? No se puede. Él es Señor y por eso seré salvo. Si Él es Señor de mi vida y lo acepto como el Señor de mi vida, implica que ya mi vida no me pertenece. Y si yo solo veo a Jesús y lo separo entre salvación y señorío, estoy totalmente fuera de orden. Porque la palabra de Dios dice, y Pablo también lo dice, Él es Señor de señores y Rey de reyes, y toda rodilla se doblará delante de Él. Los que aceptaron el señorío y los que no lo aceptaron. Y los que no aceptaron el señorío de Cristo, mirando Romanos, tendríamos que decir, no han sido salvos porque no accedieron verdaderamente a la salvación. ¿Por qué? Porque prefirieron más las tinieblas que la luz. Es decir, prefirieron más seguir pecando y creyendo que como la salvación no se pierde, y no realmente no se pierde, pero no se pierde ¿para quién? Para quien ha aceptado el señorío de Cristo en sus vidas. Porque aquel que se pierda no es porque la salvación se haya perdido, porque la salvación está ahí, nosotros la podemos encontrar cuando dispongamos nuestro corazón. El que se pierde es uno por no tomar la salvación de la manera correcta, que es bajo el señorío
de Cristo. Yo no puedo ver a Jesús como mi Salvador si Él no es mi Señor. Por eso Pablo lo dice en Romanos, y se lo decía a la iglesia de Roma. El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó entre los muertos, este será salvo. O sea, el señorío está por encima de cualquier cosa. Porque implica que yo entrego, porque cuando hay un Señor sobre mí, ¿qué hago yo? Me someto a lo que Él diga. Soy partidario de lo que Él dice. Y yo no me voy a mover de ahí tan fácilmente, porque Él es mi Señor. Pero infortunadamente dentro de la iglesia también hay esas personas que no ven a Jesús como el Señor de sus vidas, solo como un Salvador. Y para todo es el Salvador. Tengo problemas, sálvame Señor. Necesito plata, sálvame Señor. Necesito empleo, sálvame Señor. Y mire qué tremendo, y es una paradoja de acuerdo a este texto que estamos hablando de no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Por qué? Porque claramente lo dice. Yo entro en un terreno donde estoy diciéndole, sálvame Señor. ¿Qué estoy diciendo con eso? ¿O es mi Salvador o es mi Señor? Para el que cree que Él solamente es un Salvador, no es Señor. Entonces, ¿por qué lo llama Señor? Uno. Dos. Si yo le digo, Señor, sálvame, estoy poniendo por delante de la salvación, estoy poniendo el señorío de Cristo sobre mi vida. Y Él me va a salvar. ¿Pero cómo me va a salvar? De acuerdo a su señorío. Por eso la vida cristiana, dice Mateo capítulo 24, creo que es el capítulo 24 o el 25, recordémoslo, donde dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué hay personas que no van a perseverar hasta el fin? Porque no tuvieron a Cristo como el Señor de sus vidas, sino que solamente les enseñaron que era un Salvador, no el Señor Salvador, sino un Salvador de la vida. Y ahí es donde nosotros damos cuenta la diferencia que hay. Y por eso tanto concepto equivocado, porque la ideología del mundo ha caído sobre la iglesia y la hemos permitido entrar. Sigue diciendo, pero no todo aquel que hace esta confesión entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor entrará. La línea divisoria, irá justo por el centro de la iglesia de fe. Eso no nos autoriza a hacer ningún reclamo especial a Jesús. Jamás podemos apelar a nuestra confesión o ser salvos simplemente en base a que hemos hecho esa confesión. Porque a nosotros llegaron y nos dijeron, haga esta confesión de fe. Diga, Señor, yo te acepto como el Salvador de mi vida, y ya usted es salvo y ya, martillado y se acabó. No, Señor, la oración es, te entrego mi vida para que seas el Señor de todo lo que yo soy y de todo lo que yo tengo, de todos mis pensamientos, de todos mis sentimientos, de todas mis intenciones, de todo. Pero infortunadamente solamente lo vemos como Salvador, y por eso a toda hora es, hermano, ore por mí, que el Señor me salve porque estoy en un momento difícil. Sí, es verdad. Y si Él es tu Señor, Él te salvará. Pero cuando Él lo vemos solamente como un Salvador nada más, y no como el Señor, muchas cosas a veces pasan y nosotros no estamos tan de acuerdo porque queremos la salvación a nuestra manera y no bajo el señorío de Cristo, porque Él a veces nos salva, pero a su manera.
Él siempre nos va a salvar en su manera, de acuerdo a algo que glorifique su nombre, porque Él, por amor de su nombre, hace las cosas, y para que su nombre sea glorificado, Él salva. Él no te va a salvar de acuerdo a como tú piensas. Entonces dice, Señor, sálvame en este momento y haz esto. Y entonces, como decía el hermano, y como dice acá también, le hacemos reclamos al Señor. Pero es que, Padre, mira, es que yo te acepté como mi Señor. Demuéstrelo. Muestre realmente en su vida que Jesús es el Señor, no solamente un Salvador. En este mundo muchos se creen salvadores. Muchos se creen salvadores y creen y se lo creen, y son una mano engañadores y mentirosos. Y lo más triste es que la gente va para donde ellos y los sigue y los apoya, cuando eso no es verdad. Son engañados y seguirán siendo engañados hasta que venga el anticristo, que ese sí los engañará totalmente. Luego sigue diciendo, ni tampoco por el hecho de ser miembros de una iglesia que tiene una confesión correcta, tenemos derecho a reclamar el favor de Dios. Que es que ese es el problema. Una vez estábamos en una clase en el MINS, en Robledo, Miramar. Y claro, como el texto dice, mas a todos los que le recibieron, y a los que creen en su nombre, les dio potestad. Y como para decir el término potestad, en nuestra jerga castellana, hay un sinónimo que es, les dio el derecho. Entonces muchos, como hijos de Dios, empiezan a decir, yo soy hijo de Dios y yo tengo el derecho del favor de Dios sobre mi vida, y por eso, Señor, y empiezan a decretar, y empiezan a declarar, y empiezan a reclamarle a Dios de una manera grosera. Es que no hay otra forma de decirlo. Entonces empiezan a reclamarle a Dios con esa beligerancia, con orgullo, reclamando, es que yo soy hijo de Dios y por eso tú me tienes que salvar, tú tienes que darme tu favor, tú me tienes que bendecir, tú me tienes que dar, y eso no es así. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como el Señor, nosotros seríamos humildes, porque Él es el que manda, Él es el que habla y nosotros obedecemos. Y bajo su señorío, Él siempre nos va a proteger. Y simplemente podemos pedirle humildemente, Señor, acuérdate de mí. ¿Recuerdan ustedes el cuadro del publicano y del judío? Del fariseo. El fariseo, gracias, Señor, porque yo hago, yo esto, yo aquello, yo lo otro. No había un señorío de Cristo sobre su vida. No había un señorío de Dios, de ese Dios que ellos pregonaban y predicaban en esa época. Pero sí, el publicano aceptaba el señorío y él decía, no soy digno ni siquiera de mirar hacia ti. Sé propicio a mi pecador. ¿Y qué dijo Jesús? El publicano recibió la justificación, pero el fariseo no, porque era un hipócrita, porque con orgullo se acercaba a Dios a reclamarle el favor de Dios sobre su vida, porque él lo merecía, porque era su hijo. Y el Señor le dijo, ¿ustedes son hijos de quién? De su padre, el diablo. A su propio pueblo le estaba diciendo eso. ¿Por qué? Porque no habían asumido que Dios era el Señor desde ellos como pueblo, como hijos. Él era el Señor. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Sardis. Y por eso Jesús les dice, yo que tengo el Espíritu Santo y que lo he impartido a ustedes para que tengan vida, están muertos. Si yo soy su Señor, ¿por qué están muertos? ¿Ven? Una iglesia moribunda. Qué tremendo es. Y sigue diciendo, pensar de esta manera es caer en el pecado de Israel, que pensaba
que la gracia del llamado de Dios le daba privilegio especial ante los ojos de Dios. Ese era Israel. Pero hoy somos nosotros como iglesia. Y estamos pensando exactamente y cayendo en el mismo pecado de Israel. Pensamos que tenemos un privilegio especial a los ojos de Dios y por eso muchos andan por ahí reclamándole a Dios de una manera que no es la correcta o pidiéndole a Dios de una manera incorrecta. Dios no nos preguntará ese día si fuimos buenos protestantes, si hemos hecho su voluntad. Se nos hará la misma pregunta a todos por igual. La iglesia está delimitada del mundo no por un privilegio especial, sino por la elección de gracia y llamado de Dios. ¿Qué les dijo el Señor al pueblo de Israel por allá en Deuteronomio capítulo 7? No porque ustedes fueran mejores que los otros, fue que yo los elegí. Yo los elegí, les cubrí con el manto de mi gracia, de mi misericordia, y los llamé por amor de mi nombre y por amor a ustedes. ¿Sí ven? O sea, estamos aquí simplemente por el amor del Señor. Porque vuelvo y lo digo, si fuera por nosotros, ¿dónde estaríamos? En la cama, durmiendo, descansando, viendo televisión, tal vez paseando. Porque como mañana es lunes festivo, entonces vamos a pasear. Y la iglesia dentro de 8 días, allá vamos otra vez dentro de 8 días o dentro de 15, o vamos mucho tiempo en el año, al menos un día en el año no hace daño, ¿cierto? Pero normalmente eso es lo que pasa. Si fuera por nosotros no vendríamos. Pero el Espíritu Santo es el que nos impele, es el que nos mueve. Y dice, hoy es el día de quién. Del Señor, no es tuyo, no te pertenece. Es el día de tu Señor, y si Jesús es tu Señor, entonces obedece lo que Él dice en su palabra. ¿Qué dice en su palabra? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque ellos se congregaban en el Nuevo Testamento, se congregaban los domingos y en semana. Y se congregaban para adorar, alabar ¿a quién? Al Señor. La obra de Cristo pregonaban. ¿Qué pregonamos nosotros? Los chismes del día, lo que está pasando en el país. Cuando Él hablaba, empezaba a hablar de esto, de aquello, o sea, de todo lo que se movía a su alrededor. Nunca. El que pregonaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí viene la otra respuesta para esa persona que piensa de esa manera. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Y por qué Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado? Es que el reino de los cielos es el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas. Entonces está tan equivocada esa persona que dice eso, pero tan equivocada, porque no ha entendido lo que significa reino de los cielos. Reino de los cielos, la gente lo habla de la salvación, y sí, tiene que ver. Pero es por el señorío de Cristo sobre la persona que viene del cielo. Exacto. Entonces es muy clara la palabra de Dios. Es muy claro lo que el Señor nos dice. Lo que pasa es que lo que nos convenga hay que decirlo de esa manera para poder que nuestra conciencia esté tranquila y le hacemos más caso a las mentiras que traen predicadores o pregonadores de un evangelio que no es el del Señor Jesucristo. Eso es muy claro y lo queremos dejar bien claro. Ahora sigue diciendo, decir y hacer no significa el contraste común entre palabra y hecho, sino dos relaciones diferentes entre el hombre y Dios. Mire qué interesante. Los términos decir y hacer en el griego koine, o sea, en el griego de esa época, no significa el contraste común entre lo que se hace, es decir,
si el hecho o la palabra, sino que son dos relaciones diferentes entre el hombre y Dios, dos cosas diferentes. Ahora, el hombre que dice Señor, Señor, significa el hombre que hace un reclamo en base a que ha dicho eso. Y eso es lo que dice el texto. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que me dice. Entonces, el que dice Señor, Señor, es el hombre que hace un reclamo en base a lo que ha dicho. Eso es muy claro. El hacedor es el hombre de obediencia humilde, porque aún hay veces que nosotros no obedecemos humildemente, sino que lo hacemos con orgullo. Por eso cuando uno dice, es que me tocó, no, es que el pastor se enfermó y me tocó predicar. Eso no es obediencia humilde, eso es orgullo. Y usted mira, pero eso es exagerado lo que está diciendo. No, no es exagerado, lo dice la palabra de Dios, porque ese es el orgullo. Cuando la esposa o el esposo, es que me tocó aguantarme esta mujer porque fue la que Dios me dio, eso es orgullo. Eso no es obediencia humilde, decir, Señor, gracias por la esposa que me diste, porque la pusiste a mi lado para limar mi vida y para enseñarme muchas cosas que solo yo no aprendería. O al contrario, cuando la esposa ve al esposo más como un enemigo, no hay obediencia humilde de decir, es que no, es que me toca someterme a mi esposo porque si no entonces, eso es orgullo. Eso no es obediencia humilde. La obediencia humilde simplemente reconoce, Señor, tú tienes razón y te doy gracias por darme esa posibilidad de estar al lado de un varón que debe dirigir mi vida y al cual debo someterme como esposo. Ahora, digamos que no es casado, no es casada, o que en su matrimonio es diferente. ¿Quién es el esposo? El Señor, o el Jesucristo es el esposo. Y a veces la mujer soltera no se somete al Señor a lo que Él dice con amor, con humildad, sino que Él hace porque le tocó, porque es que de pronto me castiga. Eso es orgullo. Cuando hay humildad en nuestro corazón, nos sujetamos al Señor con tranquilidad y no hay ningún problema. Pero si lo hacemos en una obediencia orgullosa, créalo que no es obediencia real. Sigue diciendo, entonces, el primero es aquel que se justifica a sí mismo, es el que dice, y el que reclama por lo que dice. Ese es una persona que se justifica a sí mismo a través de su confesión. Pero el segundo, el que hace el hombre obediente que construye su vida sobre la gracia de Dios. Aquí él habla de un hombre, denota autojustificación. Su hacer es una señal de gracia a la cual no puede haber otra respuesta, salvo la de un servicio humilde y obediente. O sea, el que hace, el hacedor, lo hace porque es una señal de gracia. O sea, gracias Señor, de gracia recibí, de gracia doy. Es decir, hago. El hombre que dice Señor, Señor, o bien se ha llamado a sí mismo a Jesús sin intervención del Espíritu Santo, o de otra manera ha transformado el llamado de Jesús en un privilegio personal, lo que hablábamos ahora. Porque él va a reclamar, Señor, que yo te dije que eras mi Señor. Sí lo dijo, y del dicho al hecho hay mucho trecho. Debemos ser, por eso Pablo lo decía, Santiago lo decía claramente. ¿Cómo lo decía Santiago? Recuerda. No debemos ser solo oidores,
sino hacedores de la palabra. Es muy claro el texto en Santiago. Por último, dice, pero nuestro hacedor de la voluntad de Dios está llamado y revestido con gracia. Obedece y sigue. Él entiende que su llamado no es un derecho, sino un acto del juicio y gracia de Dios, como la voluntad de Dios, la cual es la única que debe obedecer. ¿A quién obedecemos nosotros? ¿A cuál voluntad? ¿A la de los hombres? ¿A la de las ideas de los hombres? ¿O a lo que el Señor dice en su palabra? ¿Cuántas decisiones hemos tomado que no eran la voluntad de Dios? Pero simplemente nosotros las tomamos y listo, y nos sentimos conformes y tranquilos con esas decisiones cuando va en contra de la voluntad de Dios. Y nos atrevemos a decirle a Él que Él es nuestro Señor. Es una paradoja, porque no estamos obedeciendo, no hemos obedecido. Obedecemos más a lo que dicen afuera, a lo que la gente piensa afuera, que a lo que Dios piensa en su palabra y dice en su palabra. Esa era la iglesia de Sardis, y eso somos nosotros también, ¿no? Como yo le compartía el otro día a una hermana, escuchar a una persona, a un pastor, decir que él es cristiano socialista, a mí eso me dolió, porque o es cristiano o es socialista, y eso lo vamos a mirar más adelante, porque en los síntomas de la iglesia moribunda vamos a ver eso. Y vamos a ver una parte de una mujer no cristiana, que ella misma hace la división entre el cristianismo y el socialismo. Ella misma lo decía, es que el cristianismo no puede estar con el socialismo. Y a uno le da tristeza escuchar eso en un pastor. Entonces, ¿qué podemos esperar de las ovejas? ¿Qué podemos esperar hoy en día del pueblo de Dios cuando los mismos pastores están apoyando cosas que van en contra de la palabra de Dios? Eso es absurdo. Por eso esas iglesias terminan aceptando las ideologías humanas. Dice, la gracia de Jesús es una demanda para el hacedor, y así su hacer se transforma en la verdadera humildad, la fe correcta y la correcta confesión de la gracia del Dios que hace el llamado. Miren, de acuerdo a esto, estamos separados del mundo, separados de los cristianos nominales, y aún dentro de la iglesia debemos estar separados de aquellos que no tienen a Jesús como el Señor de sus vidas. Y esa separación se va a ver dentro de la misma iglesia. Y qué triste que el enemigo esté ganando terreno por causa de eso. Porque todos deberíamos llamar a Jesús el Señor de nuestra vida. Es que lo dice su palabra. Por eso el Señor Jesucristo allí, vamos allá a Mateo capítulo 7, versículo 21, para que complementemos esta parte. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. No es el que dice, es el que vive a Jesucristo como Señor y hace la voluntad de ¿quién? Del Padre. ¿Y dónde está expresada la voluntad del Padre? En la palabra de Dios. Y por eso dice que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y por eso Él añade, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, otra vez repite, esas personas dicen, Señor, Señor, no predicamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. ¿Cuántos predicadores, cuántas personas dentro de una iglesia
dicen que Jesús es el Señor de sus vidas porque predican o son predicadores o son pastores o son evangelistas o son misioneros o son cualquier cosa que dice la Biblia. ¿Cuántos lo dicen? Muchos. Y por eso le reclaman a Jesús y le van a reclamar a Jesús en aquel día, Señor, Señor, y Él dice, solo lo dijiste, pero no lo viviste. Era simplemente palabras. Por eso recordemos lo que Jesús también le decía a los fariseos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, el meollo del asunto donde debería estar el señorío de Cristo, está lejos de mí. Ahí está muy claro. Por eso lo creo cuando algunas personas dicen que han ido al infierno o han tenido una visión donde en el infierno ven pastores, ven evangelistas, ven maestros de la palabra, ven cristianos allá en el infierno. Quiere decir que nunca fueron, aunque decían ser. Entonces, mucha gente le pregunta a uno, pastor, entonces la salvación sí se pierde. No, es que Jesucristo es la salvación, Él no se ha perdido, el perdido soy yo. Y los perdidos somos nosotros por nuestra necedad, no por Cristo, por nuestra necedad. Porque simplemente queremos seguir viviendo la vida aquí en la tierra a nuestra manera o a la manera de los demás. Y no bajo el señorío de Jesucristo. Por eso el 23 termina el Señor con una declaración muy clara. Nunca estuvieron conmigo. Es decir, nunca os conocí. Es que cuando yo no conozco a nadie es porque no ha estado conmigo. No está cerca de mí, ni yo cerca de él. Y aunque yo lo haya llamado, haya tocado a su puerta, al corazón, y le haya dicho, déjame entrar, ¿qué hizo la persona? No. Nunca fui tu amo, nunca me dijiste y viviste mi señorío sobre tu vida, sino que viviste a tu manera. Tú eres tu propio Señor y mira a ver si tú mismo te puedes salvar en el día del juicio. Muy difícil, muy complicado porque no es posible. Por eso, aquí es muy claro el texto. Nunca. Y cuando el Señor dice nunca, es una palabra que nosotros no podríamos decir. Es que no, lo mismo siempre. Es que usted siempre mentira. De vez en cuando, en algunos momentos. Es que usted nunca mentira. En algunos momentos. Pero el único que tiene la potestad de decir nunca es el Señor. Porque Él sí tiene ese poder, ese derecho de decir nunca te conocí. Estuviste 20, 50 años allí en una iglesia, perteneciste a esta organización, venías todos los domingos, estabas virtualmente todas las semanas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con tu vida? Nunca te conocí. Porque fuiste a decir que eras y decías que eras, pero estabas muerto. Nunca te conocí. Si alguien está muerto, nadie lo puede conocer, ¿o sí? Alguien le muestra una foto, mira, esta es mi mamá que murió, pero yo nunca la conocí. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y es lo que el Señor está diciendo. Nunca te conocí, estás muerto. Dices
me dices a mí que soy tu Señor solamente porque predicas, solamente porque echaste fuera demonios, solamente porque hiciste milagros. ¿Eso es mi señorío sobre ti? No, eso es simplemente algo que tú haces porque hay dones, porque yo di dones a los hombres y por eso podías hacer eso, pero lo hiciste sin mí, no bajo mi señorío. Y lo mismo pasa con la salvación. Tú dices, yo soy salvo. Si tú me dices que eres salvo, muéstrame tu señorío de Cristo en tu vida y puedo creer que somos salvos. Si verdaderamente el señorío de Cristo está sobre nuestras vidas, tendremos una obediencia humilde. Y lo que hagamos, como decía Pablo, lo haremos para la gloria de Dios, sea de palabra o sea de hecho. Qué triste, hermanos, que ese día lleguemos y le digamos, Señor, aquí estoy. Y el Señor diga, ¿quién eres? Señor, acuérdate, yo te acepté. Y yo estuve mucho tiempo en la iglesia. Y yo estuve con los niños. Y yo hacía, y yo cantaba, y lloraba en mi casa, y yo leía la Biblia. ¿Y dónde está mi señorío? Nunca te conocí. Y podríamos también hablar de las 10 vírgenes. Las 5 que mantuvieron la lámpara encendida, que eso significa como el fuego de Dios en nuestra vida, que debemos tenerla encendida, pero Sardis no la tenía encendida porque estaba muerto. Sardis estaba muerto, decía Señor, Señor, pero no estaban bajo el señorío de Cristo. Decían que eran cristianos, pero no verdaderamente estaban muertos porque no brillaba, no había esa luz encendida. ¿Y qué pasó con las vírgenes que no tenían la lámpara encendida? Cuando fueron, tocaron la puerta, el Señor dice, no las conozco, no sé quiénes son, no las dejo entrar. Por esos conceptos, como nos decía o nos compartía el hermano Leito, ahora es que mucha gente se va a perder. No porque la salvación se pierda, porque la salvación es Cristo, dejémoslo claro, sino porque no aceptaron el señorío de Cristo sobre sus vidas, sino que siguieron viviendo su vida a su manera, como ellos creían, como ellos pensaban, como ellos lo tenían presente. Entonces, nunca les conocí. Y esas mujeres insensatas se perdieron. No pudieron entrar a las bodas del Cordero, no pudieron estar en el reino de los cielos, porque infortunadamente estaban ¿qué? Muertas. La iglesia de Sardis, el Señor les dice, están muertos. Aunque yo les di vida y yo soy su Señor, prefirieron la muerte porque no quisieron mi señorío. Es muy clara la palabra. Vamos a dejar allí en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro Dios por lo bueno que es con nosotros. Pero todo esto que estamos analizando, pensémoslo en nuestra vida, porque hemos hablado de un tema bastante neurálgico para nosotros, o debería serlo. ¿Realmente Él es nuestro Señor? ¿O solamente sigue siendo un Salvador de nuestra vida? Queremos estar vivos, tenemos la oportunidad de tener vida, pero necesitamos el señorío de Cristo. Sin el señorío de Cristo, y Él lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Nada pueden hacer sin el Señor. Es que es el Señor. Y Él es el que nos envía a que hagamos. Él es el que a través del Espíritu Santo nos da la capacidad. Por eso el término
allí cuando dicen en Hechos 1:8, y recibiréis poder, mucha gente solamente piensa en echar fuera demonios, en hacer sanidades, en predicar, para eso es el poder. No, la palabra, el término poder allí significa la capacidad de poder obedecer a Dios, de hacer las cosas que el Señor nos dice que debemos hacer. Eso es lo que significa allí: recibiréis poder del Espíritu Santo. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Y la iglesia de Sardis, infortunadamente, estaba muerta porque apagaron el Espíritu Santo sobre sus vidas. Vamos a orar.